Bueno, mi persona y mi grupo les vamos a hablar sobre aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Bueno, como introducción, la sexualidad humana está moldeada por factores, ¿no?, culturales e históricos. Culturalmente, las normas y valores de una sociedad influyen en cómo se percibe, ¿no?, y se experimenta la sexualidad, mm, incluyendo roles de género y expectativas sobre el comportamiento sexual, ¿no? Históricamente, eventos, religiones, cambios legislativos también han impactado, ¿no?, cómo se regula y se entiende la sexualidad. Estos aspectos son cruciales en la psicología para así poder comprender, ¿no?, cómo el contexto influye en la identidad, ¿no?, sexual y en las relaciones interpersonales, ¿no? Durante toda la época victoriana, tanto hombres como mujeres sufrieron una gran represión sexual y bueno, esto más específicamente en las mujeres. En esta época, el sexo solo se consideraba un medio para la reproducción y cualquier otro tipo de expresión sexual era visto como algo normal y las personas que lo practicaban eran castigadas o si no los trataban como enfermos. Este periodo es muy conocido por el puritanismo y por las mayores represiones sexuales que había en la historia. En este caso, como se habla que las mujeres en especial vivían la represión sexual, no tenían libertad de esta ni para expresarla. Y bueno, solo se limitaban al rol del cuidado del hogar, de su familia y de los hijos. También, en este caso, el placer femenino era mal visto. Una mujer que disfrutara de su sexualidad o de su placer era considerada prostituta o si no, la misma sociedad la rechazaba. Y bueno, esto hizo que muchas mujeres vivieran experiencias traumáticas en esto y que sus deseos no sean valorados ni por sus esposos ni por los hombres en general, en la sociedad más que nada. La represión sexual por tema del puritanismo y todo esto hacía que creer que las mujeres despertaban el deseo sexual en los hombres, por eso se las infravaloraba. También por este tema de la represión y todo esto, se prohibió rotundamente la pornografía y era algo que no podía hacerse en esta época. Y aún así, hoy en día se observan cómo se reprimen los deseos sexuales en las mujeres y cómo éstas son sumisas. Y bueno, y no solo en este aspecto, sino en otros aspectos de sus vidas, debido a los roles que se han impuesto desde épocas pasadas. En el presente video abordaremos los principales temas de la sexualidad afectados en la época victoriana, donde se indicará la gran influencia de esta época en el matrimonio, en la masturbación, los métodos anticonceptivos, la mujer, el ajuar femenino, la prostitución y la homosexualidad hasta la actualidad, lo que nos permitirá poder comparar cómo fue la evolución de la sexualidad desde esa época tan influyente y cuál es en la actualidad. A continuación se han clasificado los puntos más relevantes con sus respectivos argumentos sobre los ámbitos que fueron afectados de la sexualidad en la época victoriana. En diferentes conceptos, inicialmente se conoce que en la época victoriana los matrimonios civiles eran más que solo una unión religiosa. De hecho, se llegaron a convertir en un contrato, es decir, se les llegaba a otorgar derechos a una nueva sociedad, donde los familiares aceptaban el nuevo compromiso y a veces esta misma era arreglada y las parejas solo llegaban a conocerse el día de la boda. Recordemos que en esta época todo el tema del cortejo hacia la mujer se tenía que hacer exclusivamente en casa de ella y en presencia de algún familiar, ya que de esta forma se cuidaba la virginidad de la mujer hasta que llegara la noche de bodas.
Es por esta misma razón que había una gran desinformación sobre las relaciones sexuales, lo cual las mujeres quedaban horrorizadas y a veces traumadas de por vida después de su noche de bodas, haciendo ver que después de casarse, como consecuencia recién vendría el amor, pero si no lo hubiera, las mujeres debían solamente resignarse, ya que el matrimonio civil se miraba como una simple adquisición social, es decir, un contrato arreglado. En esta época la mujer ocupa un lugar totalmente subordinado al hombre y solo debía obedecer sumisamente al marido. Incluso la ley decía que era el hombre quien mandaba a las mujeres. Por ende, en esta sociedad victoriana es que la mujer solo debía complacer al hombre, haciendo que ella misma nunca llegue al placer, es decir, ser utilizada como un simple objeto sexual cuya única función era poder satisfacer a su marido y dar descendencia a la familia de su pareja. Durante la época victoriana, la sexualidad femenina estaba severamente reprimida y se consideraba que la sumisión sexual era un deber, lo que a menudo llevaba a la frigidez. A las mujeres diagnosticadas con histeria, que en ese entonces se le conocía como una condición errónea atribuida al exceso de masturbación, se les trataba con vibradores para inducir orgasmos y liberar el libido reprimido. A pesar de estas restricciones, hubo avances en los derechos de las mujeres, como el derecho a la propiedad, el derecho al divorcio y la custodia de los hijos. Sin embargo, las creencias sobre la anticoncepción eran absurdas, como montar caballo para evitar embarazos. Ahora, la prostitución era común con muchas mujeres recurriendo a ella por necesidad económica. En lugares como París existían numerosos burdeles y las prostitutas usaban ropa llamativa para diferenciarse de las mujeres de la clase trabajadora y atraer clientes. La época victoriana se presentaba como un periodo de estrictas normas sociales y morales. Fue un tiempo lleno de contradicciones. Por un lado, se promovía una sociedad conservadora y puritana que castigaba comportamientos que no se alineaban con los ideales tradicionales, como lo era la homosexualidad. Los hombres y las mujeres estaban sujetos a roles muy definidos. O sea, un hombre tenía que casarse con una mujer sí o sí. O se casaban hombre y hombre, había multas o bien lo metían en la cárcel, pero ya no era tan estricto como antes, que era pena de muerte. A pesar de dichas restricciones, las personas que eran homosexuales encontraron formas discretas de mostrar sus sentimientos o expresar sus sentimientos. Utilizaban flores para transmitir mensajes codificados a sus parejas. La sensualidad femenina también estaba sujeta a normas estrictas. Largo y bien cuidado era visto como una representación de feminidad, especialmente para las mujeres solteras. A las casadas, por otro lado, deberían de mantener su cabello recogido y cubierto, ya que cualquier señal de descuido podría ser interpretado como indecencia. Pero esta misma sociedad, a pesar de ser tan estrictos, era muy conocida por su doble moral, porque la prostitución y la promiscuidad eran prácticas extendidas, aunque ocultas bajo un velo de respetabilidad. Bueno, el machismo prevalecía y los privilegios de los hombres eran evidentes, ya que las mujeres no solo tenían, o sea, no podían tener el derecho de elegir a sus parejas, sino que también los hombres esperaban que las mujeres fueran vírgenes al matrimonio y también, o bueno, que tuvieran una imagen de respeto y modestia. Y también la falta de educación sexual hacia las mujeres agravaba la desigualdad, ya que muchas mujeres desconocían aspectos fundamentales, mientras que los hombres recibían una educación basada en mitos y creencias que eran erróneas. Si bien la homosexualidad era castigada, los miembros de la realeza también se iban a los prostíbulos y mantenían relaciones con homosexuales. Y así como todo esto era muy restringido, la sexualidad se volvió un tabú. Y en la época victoriana la higiene no era buena. Si se bañaban, las mujeres o quien sea tenía que bañarse con la ropa puesta. Las mujeres si tenían cabello largo, si lo lavaban tenían que estar al lado de una chimenea, pero no podían estar por más de una hora. Y también tenían que estar mucho tiempo, ¿no? Tenían que lavarse los dientes con trapos envueltos con sal. Y
los estándares para que una mujer en esta época se case eran que una mujer sea de piel blanca y otras que no lo eran se sometían a tratamientos, ¿no? Peligrosos para así poder ser blancas y tenían que estar a la altura prácticamente. Las mujeres usaban un corset que hacía que tengan una cintura pequeña, las cuales les causaba abortos, asfixia, daños a sus otros órganos. También los hombres buscaban unas mujeres que tengan cabello largo, las cuales a los hombres les gustaban las mujeres que tengan cabello más largo, ¿no? También buscaban a las mujeres que tengan el cabello más rubio, castaño, que tenga un color más claro. Bueno, en conclusión, los aspectos culturales e históricos desempeñan un papel muy crucial, ¿no?, en la configuración de la sexualidad humana. Las normas y valores culturales determinan las expectativas, ¿no?, y comportamientos sexuales, mientras que los contextos históricos y cambios sociopolíticos influyen en las percepciones y regulaciones, ¿no?, sexuales. Estos factores no solo afectan la identidad sexual, ¿no?, y las relaciones interpersonales, sino que también son muy esenciales para así poder comprender, ¿no?, y abordar cuestiones relacionadas con la sexualidad en la práctica psicológica. Reconocer la interacción entre estos aspectos permite una comprensión, ¿no?, permite una comprensión más completa y matizada de la sexualidad en los individuos.